así que como no quieren aparecer en video, no hay problema. Yo voy a responder solamente a los que están en modo video. ¿De acuerdo? Voy a tomar Profe, yo asistencia. tengo mi cámara prendida, pero no sé por qué no se ve, creo que se ve todo negro. Oh, bueno, tendrá que fijarse. Yo no puedo hacer nada desde acá y Sí, poner en pero situación. si le hago una consulta no me va a responder. Ah, a ver, yo lo que necesito es, a ver, ¿cuál es el problema de aparecer en modo video? No, no tengo problema, el tema es que no sé por qué no anda la cámara de la compu. ¿Que fija? ¿Que es una notebook? ¿Qué es? Es una all-in-one, pero no sé. O sea, no, nunca me Puede falla ni tomarla nada. por el teléfono, lo puede hacer si quiere. Sí, pero no tengo el wifi por eso. Acá dijo un muchacho que aprieta F10, algo así. A ver. No, no, no hace nada. Bueno, con respecto a uno que dice, tengo problemas con internet que es muy débil, no puedo solucionar nada. No puedo responder por el chat porque yo tengo que estar concentrado en dar la clase, compartir la bibliografía, lo que voy a compartir y no puedo estar en mi y replicando. O sea, las preguntas tienen que ser, si tuviera eh, si tuviera dos ayudantes para que me ayuden a contar, a enviar la respuesta, Profe, bueno, se le escucha pero doble. ¿cómo? Que se le escucha ¿Cómo? doble, como con eco. Bueno, eso no es un problema técnico que será de internet, pero no, yo estoy hablando, no de estoy hablando. No, profe, se escucha bien. El tema es que hay chicos que tienen el micrófono abierto y tienen que apagarlo, ese Y es el lo tema. sé, por eso le hice la broma esa de que hablar como con eco, ¿me entienden? Hay cosas que puedo solucionar y hay cosas que no. Eh, entonces, todo lo que esté que yo pueda solucionar, lo haré. Bueno, pero vamos, no perdamos más tiempo, les voy a contar que cada grupo, o sea, ustedes en total, para promocionar, a ver, cierren sus micrófonos porque hay una retroalimentación y es como si se filtrara mi voz otra vez y por eso se escucha con eco, como si fuera un delay. Cierran sus micrófonos, eso dejará de ocurrir. ¿Ve? Yo lo sigo bien escuchando mi propia voz, entonces lo que les pido, por favor, cierren sus micrófonos. Profe, hay dos chicos con el micrófono abierto. ¿Les podría silenciar usted para solucionarlo Y ya? eso voy a buscar, y no tan solo silenciarlo, como no me hacen caso, o sea, los voy a sacar del grupo, porque no podemos estar trabajando de esta forma. Bueno, ¿ve? Se sigue, no lo encuentro. Uno se llama Ceballos, profe, y otro Quintero. Bengoechea tenía entraste abierto. No puedo estar como los chicos del secundario, del primario, perdiendo tiempo con esto. El que quiera tomar la clase que la tome y el que no quiera no se haga ningún problema. Ya somos Hola. grandes, estamos en la universidad. ¿Mm? Bueno, voy a pasar a compartir. Ah, todavía no. Tengo que avisarles de que van a tener que responder por cada tema, cada bolilla que vamos dando. Vamos a tener que responder entre 8 y 10 preguntas para que el que quiera promocionar, promocione. Si no aprueban estas preguntas, eh, las si no aprueban esta pregunta del preguntero, parcialito, como ustedes le quieran llamar, que van a estar habilitadas
al terminar cada tema, perderán la promoción y quedarán regular. O sea, consejo, vayan repasando y estudiando cada clase que vamos, porque al final, si doy, por ejemplo, hoy fuera la última clase de vectores, al último momento tendrán que responder, ya empezarán a tener un cuestionario que lo tienen que contestar en un determinado tiempo. Tienen 3 opciones, o sea, no 3 opciones, 3 oportunidades para contestar. ¿Alguna vez? Ceballos, todavía cerrá por favor tu micrófono. Pero no. Ceballos, todavía cerrá tu... Bueno. Entonces les acabo de decir que van a tener que resolver un preguntero cada vez que termine el tema, y para que puedan promocionar tienen que tener el 80% de las preguntas del preguntero o parcialito, como le quieran llamar, aprobadas. ¿De acuerdo? Entonces, podrán tener las mejores notas en los parciales teóricos, los parciales prácticos, pero si no tienen aprobado este preguntero, estos parcialitos, que después de cada tema, solamente podrán quedar para promoción a aquellos que tengan aprobado estos parcialitos. Aquellos que tengan, por ejemplo, 888 en el teórico, 777 en el práctico, si no tienen estas preguntitas solamente van a quedar en la única condición, que es regular. Están avisados, somos 128 los alumnos, o sea, las personas que estamos trabajando en esta clase Zoom, y quedan notificados y quedan informados sobre este procedimiento. Bueno, señores, vamos a pasar a compartir. Bueno, ya habíamos visto, creo que fue hasta acá, producto escalar de 2 vectores, ¿cierto? Sí, profe. Bien, esto lo habíamos visto. Si quieren, le hacemos un repasito de este último punto. Es que tengo abierto la pantalla compartir y al compartir solamente veo 3 o 4. Tengo que empezar a ver, espérate, continúa hablando, espera un minuto. Si es por el problema de la cámara, yo tampoco te puedo ver, Luca. Bueno, traten de, después ábranse en un Zoom y ustedes verán cuál es el problema, cómo solucionarlo, porque ahora no es tiempo y tenemos poco tiempo para poder dar todo lo que necesitamos dar. ¿Estamos? Bueno, ¿qué es el producto escalar de 2 vectores? Como su nombre lo indica, producto escalar de 2 vectores quiere decir que yo, cuando tengo 2 vectores, los puedo multiplicar escalarmente. ¿Estamos? Y si lo entiendo a esto, quiere decir que yo multiplico escalarmente 2 vectores y me va a dar ¿qué? Un escalar, o sea, un número. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. y el concepto es el producto escalar que se representa de esta forma, A punto, B punto, rayitas arriba, para que, como sabemos que es el vector A y el vector B, escalarmente quiere decir esto, es el producto del módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo comprendido. ¿Cuál es un vector? Este es un vector. ¿Cuál es el otro vector? Es este vector. ¿Cuál es el ángulo? El que está entre medio, o el que forma entre ellos. Bien. Profe, ¿Sí?
¿El coseno del ángulo siempre es el coseno del ángulo que forma entre los dos vectores? Y yo creería que sí. Si usted observa acá, tengo un vector y otro vector. Hasta inclusive si estuvieran en el espacio, si estuvieran en el espacio, que no lo están, pero si usted fíjese acá, mire, acá yo tengo un vector y tengo un ángulo, pero también tengo un ángulo con respecto a beta, al eje Y. Pero, si ustedes observan también, fíjense en acá, yo tengo un vector AX, tengo un vector AY, que son las proyecciones, que son las componentes, y este vector tiene un ángulo que viene desde el centro hasta acá, que es este, otro que es este, y otro que va a ser este con respecto al centro. ¿Estamos? Miren, acá tenemos en mi caso, tenemos R3, tenemos este BX, tengo BY y tengo BZ. Este vector tiene un ángulo con respecto al eje Z, tengo un ángulo con respecto, al eje X, tengo un ángulo con respecto al eje Y y tengo un ángulo con respecto al eje Z. ¿Estamos? Entonces, Profe, ¿sí? ese PDF está en el aula virtual, ¿no? No tan solo que está en el acto virtual, sino que yo lo pasé por el grupo. Ah, bien, bien. No lo vi. Ya la voy a buscar. Gracias. Sí, inclusive Disculpe, se lo pasé, profe. espérate, Sí. se los envié con una semana y media de anticipación a que comenzaran las clases. ¿Para qué? Para que ustedes pudieran tenerlo y pudieran enterarse de que contestaba la materia. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿con grupo se refiere el autogestión? Le pregunto, profe, porque Por yo me grupo, cambié de por curso. internet, y está subido también al aula virtual. Perfecto. Disculpa la molestia, pasa que me cambié de curso y esta es mi primera clase en este curso, por eso le consultaba. Bueno, pídale a sus amigos a ver que se lo envíen, se lo reenvíen, no tengo ningún problema. Dale. Muchas gracias, profe. Disculpe la molestia. Sigo. Bien, no hay problema. Bueno, el ángulo este, phi, o tita, perdón, es, varía entre 0 y 180 grados. 180 grados, ¿de acuerdo? Profe, Sí, diga. perdón que le interrumpa, pero yo tengo un problema de que estoy con el celular y no veo la distancia de lo que está mostrando. Y para verlo tengo que ponerme el celular acá, literal. ¿Puedo apagar la cámara y cuando quiera hacer una consulta prender la cámara? Sí, no tengo ningún problema. La En sí, verdad es que no veo nada. los problemas son de ustedes. O sea, yo no tengo problema en dar la clase, pero, a ver, una forma de entablar una relación profesor-alumno es mostrándonos, sabiendo quiénes somos. ¿Me entienden? A ver, acá no tenemos que tener ningún inconveniente si nadie lo va a juzgar, si está tomando algo, si no está tomando nada, si está fumando, si está... No tengo ningún inconveniente. El problema es que ustedes son, al estar terminando la mitad de la clase, ya no me preocupa si vienen o no vienen, porque el daño se lo hacen ustedes. O sea, ustedes pueden tomar la clase, sí o no, lo que ustedes quieran, pueden esconderse detrás del nombre o detrás de una foto, pero, o sea, yo hago todo esto para poder ayudarlos, ¿me entienden? Ustedes tomen su Sí, decisión. no, yo le digo Bueno, porque yo tengo un problema de vista y tengo los lentes de contacto puestos, pero no veo en serio, no veo. Por más que bueno, amplíen, es por no hay eso. problema. Gracias. No, por favor. Entonces, ya habíamos visto que nosotros acá tenemos un vector. ¿Ven lo que es esto? Este es el vector A. Y esto era el producto de escalar de dos vectores
es el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo. Bueno, fíjense en acá, nosotros tenemos que el vector A tiene componentes AX, AY y AZ, escalares, y J y K son los versores, o sea que son los elementos que le dan la característica de A ser un vector, ¿de acuerdo? Si no, también podemos decir que es la componente X, la componente Y y la componente Z, todas separadas con una coma, pero lo necesitamos de esta forma. Y el vector B va a tener componentes Bx, By y Bz. Conversores que le dan el carácter a esto de vector por el Y versor, el J versor y el K versor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí. Entonces, si yo tengo que hacer el producto escalar de dos vectores, el vector A por el vector B, ¿qué hago? Pongo A multiplicado a I, B, por B. Entonces, como esto es una igualdad, entonces pongo, en vez de poner vector A así, como lo puse acá, lo pongo acá. Y acá está. Esta es la forma canónica o cartesiana. Entonces, yo te pongo acá, lo ven ahí, a el vector A. Y pongo por el vector B. ¿Y cómo multiplico esto? Esto lo multiplico así. AX y por BXY más AXY por BIJ más AXY por BZK más AIJ por BXY más AIJ por BIJ más AIJ por BZK y después AZK multiplicado por BXY más AZK multiplicado por BIJ más AZK multiplicado por por BZK. Y me da todo este chorizo. Profe, una consulta. ¿Ahí se podría decir que se aplica la distributiva? Sí, ahí lo dice, miren. Ahí lo dice, nada más que yo no estoy leyendo. Lo que voy haciendo es, porque uno lo sabe, pero si usted lee, entonces dice la forma de distributiva. Bien, entonces tengo todo esta forma. ¿Qué es sí? ¿Qué es sí? Pregunto. El versor en... Un versor. El versor en Y X. acá, ¿cómo lo ven? Y por I. Quedaría el versor al cuadrado, en teoría, pero como vale Los 1, dos supongo que versores. queda Vale, igual. bueno. O sea, queda igual. Bueno, miren. I por I. I es versor vale 1. Por 1, 1. Pero si yo esto lo pongo que I por I, también puedo decir que como es el producto escalar, AX, BX por I, también podríamos decir que está multiplicado por el coseno. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, porque es un producto de vectores, ¿no? Ahora mi pregunta es, I por I vale 1, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿qué ángulo forma I con I? ¿Qué ángulo forma? 0. 1. 0 o 180. Bien. También. Vamos a 0. suponer que vale 0. ¿Cuál es el valor del coseno de 0? 1. 1. Entonces tengo I por el coseno del ángulo, I por I, 1 por 1, y por 1 por el coseno. O sea que me va a dar como resultado 1.
Entonces acá yo solamente, ya va a aparecer solamente esta parte de la ecuación y esto no va a aparecer más. Ahora, veamos. AX por BI. ¿Qué ángulo forman I y J? 90. 90 puede ser. 90, no es que puede ser, forman 90, porque son dos versores, uno correspondiente al eje X y otro correspondiente al eje Y. Entonces vale 90. ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. 0. 0. Entonces, cuando yo encuentre esta expresión, que los dos versores son distintos, este versor por este otro versor y J son distintos, entonces todos los casos en que los versores son perpendiculares, o sea que forman 90 grados, va a ser 0. Entonces me va a quedar J por J, o I por J, perdón, por el coseno de 90. 1 por 1, 1. Por el 0, 0. Entonces, semejante, podemos concluir esto, que cuando yo tengo dos versores iguales, entonces va a valer 1 la multiplicación esa. Y cuando los versores sean perpendiculares, el coseno del ángulo de 90 es 0, se va a quedar 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo venga acá, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo? Claro, por ejemplo, ahí desaparece. Ahí desaparece. Desaparecen. Desaparece este también. Sí. Este queda 1. Tenés problema con el micrófono. Espera. Tenés problema con el micrófono, papá. Se escucha como Escribilo en la el... Profe, que lo escriba en chat, yo se lo leo. Bueno. Entonces, cuando es por sí mismo el versor, vale 1. Cuando es un versor distinto que el otro, es 0. Entonces, semejante ecuación, toda esta que tenemos acá, se va a transformar en una que es muy simple. Va a ser esta, que dice el producto escalar de dos vectores es igual a la suma, ¿lo ven que estoy marcando? A la suma del producto de las componentes homólogas AX, BX, AI, BY, AZ, BZ. Esto es la ecuación que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A escalar por B, teniendo las componentes, es la suma del producto de sus componentes homólogas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. Sí. Bien. A ver, ¿me podés, Cardoso, Tomás, leer las propiedades y explicármela? Sí, se los puedo leer, profe. Pero quiero que me A... expliques qué significa, ¿estamos? No, solo eso no. Yo lo puedo leer nomás. No entendí lo que me dijiste. Que yo paso, profe. Ah, pero sí es una tontería, es leer nomás. Mercado Santiago. Sí. Lea y explíqueme eso. Bueno, dale. A, conmutativa. Vector A por vector B igual a vector B por vector A. O sea, lo que quiere decir es que no importa el orden de la multiplicación. O sea que es conmutativa. Claro. Bueno, está bien, continúe con el segundo. Bueno, distributiva respecto a la suma de vectores. No sé qué vector dice ahí, o sea, como que marca que hay un vector multiplicando
calculo que es vector A por vector B más C igual a por B más A por C, claro. Acá es una distributiva como cualquier multiplicación, o sea que A multiplica B y a C, y eso es lo que dice básicamente. Continúa. Y después la C, ¿cómo? Que continúes. Ah, listo. Si se multiplica uno de los vectores por un número, el producto escalar quedará multiplicado por dicho número. Ahora que le estoy Continúe. leyendo. Lambda. ¿Cuál es la letra esa? No Lambda. la sé. Dale. Lambda por vector A por B igual a lambda por A por vector A por vector B igual a lambda por B por A. Esto En quiere función de lo decir que vos como que... leíste arriba, si vos lees de vuelta ¿Cómo? arriba, ahora en el punto C, dice, si se multiplican los vectores por un número, si se multiplican los vectores por un número, o sea que por un escalar, explícame vos lo que dice ahí lambda por el vector B, por A y por el vector B, lambda por vector A por el vector B, lambda por B por el vector A. A ver, contame, ¿qué querrá decir eso? Bueno, acá lo que yo entiendo es como que los dos vectores se pueden multiplicar por un escalar. Lambda sería el escalar, que es cualquier número. Y bueno, después como que se puede hacer una asociativa, cambiando lambda que multiplica B o que multiplica A y B. Eso es lo que entiendo yo. Y que da lo mismo. Está bien. Bueno. ¿Sigo? Sí, siga, siga. Bueno, el vector A por vector B es igual a el vector A al cuadrado. Esto, o sea, es como cualquier potencia. O sea, si multiplicas un número por el mismo, da el cuadrado. Exactamente, esta un medio quiere decir la raíz cuadrada. Ahí está. Ahí. Bueno. ¿Vamos? Bueno. A ver. Don Vila Gabriel. Sí. Léeme el título, ¿qué dice? Ángulo de dos vectores. De la definición de producto escalar se puede considerar que el vector A por el vector B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Lo que Bien. implica que el vector A por B va a ser igual a 0. Teniendo en cuenta ¿Siempre? que el ángulo es... Espera. ¿Siempre va a ser el vector A por B 0? Si tenemos dos escalares distintos, sí. ¿Qué quiere decir dos escalares distintos? Que el ángulo es de 90 grados. A El ver, coseno del ángulo. ¿esto qué quiere decir? Que si yo multiplico A por B y me da 0, puede ocurrir que A sea igual a 0, que cuando tenga 0 multiplicado por B me va a dar igual a 0. O puede ocurrir de que B sea igual a 0. Si B es igual a 0, por más de que A valga 1.000.000, siempre va a ser igual a 0. O puede ocurrir que como el coseno, cuando el coseno valga 90 grados, entonces el coseno de 90 grados, ¿cuánto vale? 0. Entonces hay tres casos en el cual esto puede valer 0. O A igual a 0, o B igual a 0, o el ángulo entre estos vectores es 90 grados. Si querés puedes leer ahí de donde dice de esta última expresión y dale. De esta última expresión deducimos que si es nulo el producto escalar de dos vectores, no siéndolo ninguno de ellos, podemos asegurar
que los vectores son perpendiculares, o dicho de otra manera, la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares es que su producto escalar sea nulo, no siéndolo ninguno de los dos vectores. Exactamente. Y mira, fíjate. A tiene un valor, B tiene un valor. Sí. Pero resulta de que el coseno es 0. Claro. O sea que vale 90 grados. Sí. Entonces, por más, para la condición es para que, fíjate, si son 90 grados y el coseno es 0, quiere decir que son perpendiculares. Es un razonamiento muy simple. ¿Estamos? Sí. Continúa leyendo. Ahora, para continuar leyendo, usted observe esta ecuación, que me dice que el producto de A por B escalarmente es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo comprendido. Ajá. Bien, entonces Presión. traigo esta ecuación, vamos a hacer una cosita a ver si podemos. Bueno, fíjense, con esta fórmula acá, che, Pizarro, ¿estás atendiendo o estás distraído? Estoy escribiendo lo que están. No hace falta que lo escribas, porque lo tenés en el apunte. Bueno, era para que me quedara mejor, pero bueno. Bueno, como usted desee, estudie pero me parece que es mejor prestar toda la atención, ponerle toda la onda a lo que yo voy hablando, y después es lo mismo que dice el apunte. Ok. Una consulta. Bueno, fíjense en esta cosita. A ver, léame recién el que estaba leyendo, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, eso de ahí. Sí. O sea, la fórmula, digamos. sí. Dice, el vector A por el vector B es igual al producto escalar de A por B por el coseno del ángulo. De ahí también podemos derivar en la otra fórmula que tenemos ahí. El coseno del ángulo va a ser igual O sea a que miren, A por el vector B sobre el módulo de A por B. entonces paso esto abajo, como lo ven acá, ¿estamos? Y obtenemos el coseno del ángulo. Exacto. Es muy simple. Ahora, recién, ¿qué habíamos aprendido? Esto habíamos aprendido. ¿Cierto? Sí. Bien. Si yo eso lo traigo acá, entonces voy a ver qué es esto. Porque yo lo acabo de copiar. A ver, vamos a ver si podemos ponerlo acá. No, no lo podemos poner ahí. A ver qué ocurre. Claro, ahí tiene dos conceptos, digamos. El del módulo y lo que vimos recién. ¿Estamos? Ah, bueno, no importa. Eso por traerlo a otra forma. Entonces, lo que ustedes están viendo acá, A por B, era esto. A escalar por B es esto. ¿O no es así? Sí. ¿Cómo se leía esto? El producto escalar. Es la sumatoria o la suma del producto de sus componentes homólogas. O sea, AX, BX más AI, BI más AZ, BZ. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Y a esto que es acá, el módulo de A por el módulo de B. ¿A qué es igual? Es igual a de A a la raíz cuadrada de AX más AI al cuadrado más AZ al cuadrado. ¿Y qué es el módulo de B? ¿Cómo lo sacamos? Es
La raíz cuadrada del módulo de bx al cuadrado más bi al cuadrado más bz. Entonces, yo ya reemplacé acá arriba por esto. Y ahora reemplazo esto acá abajo, que sería el módulo de A por el módulo de B. Y me queda que el ángulo, el coseno, fíjense en lo que estamos haciendo. El ángulo la estoy sacando en función de qué. En función de qué, a ver. Componente. No, de sus componentes homólogas. O sea, fíjense en AX, BX son homólogas. AI, BI, componente homóloga. AZ, BZ, componente homóloga. Y acá tengo AX, una componente al cuadrado. AI, una componente al cuadrado. AZ, una componente al cuadrado. Y multiplicado por una componente al cuadrado en X. O sea, la componente de B en X al cuadrado. La componente de B en Y al cuadrado y la componente de B en Z al cuadrado. ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros podemos hacer para sacar el producto, un ángulo, por ejemplo. No tengo el ángulo, pero tengo las componentes. O sea, a ver, volvamos para atrás un poquito. Ahí tienen. Esta es la componente AX de este vector, esta es la componente en Y de este vector, y esta es la componente en Z de este vector. Si tengo otro vector que yo voy a multiplicar, entonces serán estas componentes multiplicadas por las componentes homólogas del otro vector, y se acabó el problema. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué sería homóloga? Ajá. ¿Algún otro que no sepa qué quiere decir homóloga? Justamente un compañero acá en el chat preguntó eso. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué dice ahí? AX. Y. ¿Qué es esto? BX. Y. Una componente. BX. Esta componente está en el lugar de X. Sí. En X. Esta componente está en el lugar de Y. Y esta es la componente en Z. Esta es la componente en X. Esta es la componente en Y. Y es la componente Z. ¿Qué quiere decir? Pero esto no quiere decir que sean iguales. Esto quiere decir que la proyección, que es la componente del vector A sobre el eje X. Esta es la componente del vector B en X. Entonces, homólogas quiere decir que están proyectadas sobre la posición X. ¿De acuerdo? O sea, Sí, ahí entendí. Y con Y son homólogas. Esta es la componente y esta es la componente. ¿Por qué? Porque están en la misma posición. Z y Z son homólogas. Y ojo, observen que de este vector y otro vector que es distinto. Pero me dice de que son las componentes homólogas. Eso es lo que se quiere decir. ¿Me entienden? Y eso lo decía acá. Acá lo decía. Léalo, por favor, Pizarro. Ok. Resultando entonces que desde ahí, lo que usted marcó. Ok.
A por B igual a AX, BX más AY, BY más AZ, BZ. Resultando entonces que el producto escalar de dos vectores dados en su forma canónica no es otra cosa que la sumatoria de los productos de las componentes homólogas de ambos vectores. Exactamente. Componente homólogo. Y ahí lo tenemos. El que lo utilizo para sacar el coseno. Componente suma de componente homóloga. Que era ¿qué? Que era el producto de A por B. Y después tengo el módulo de A, el módulo de B. Lo reemplazo. Y voy a obtener el coseno. ¿Para qué me sirve? Para obtener un ángulo. ¿Cuál era el título? Ángulo de dos vectores. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Que con la fórmula de producto escalar de dos vectores, puedo tener ángulo de dos vectores. Pero para eso necesito ¿qué? Para eso necesito tener las componentes de los vectores. O sea, tengo que tener AX, como empezamos acá, tengo que tener como dato esto. AX, AI, AZ, y tengo que tener como dato BX, BY, BZ. Esas son AX con BX, componente homóloga, AI sobre BY, componente homóloga, y AZ y BZ son componentes homólogas. ¿Estamos de acuerdo? Profe, y si no lo tenemos, profe, ¿cómo hacemos para saber ese dato? ¿Solamente proyectamos el vector sobre ese segmento del eje? A ver, ¿qué es lo que me está pidiendo? ¿Me está diciendo? En el caso de no tener, como usted dijo, que nos van a dar las componentes. Ponele vos. Puede ser. Puede ser. No. O sea, ahora seguí con la pregunta. En el caso de no tenerlas, ¿solamente proyectamos el vector sobre esa parte del eje o cómo hacemos para sacarlas? Y mira, acá dice proyección ortogonal. Entonces tengo el punto P. Si yo tengo un punto P acá, yo seguro sé que que el punto P, ¿cuántas componentes tiene en este caso? Dos. Dos. Está bien, aceptado. Entonces, lo que voy a hacer es, espérate que vamos a sacar esto de acá. Insertar. ¿Será posible que lo ponga acá abajo? Entonces dice insertar forma esto. Este es el eje X y este es el eje Y. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, P lo proyecto acá y tengo P'. ¿Estamos? Si proyecto P sobre el eje Y, voy a tener otro punto que va a ser P'. Entonces, si yo tengo, esto serían las componentes homólogas, pero yo puedo tener, supongamos que tenga P, este es el vector, y tenga esto, yo puedo sacar con el coseno el valor del ángulo. O suponete que yo tenga el ángulo, pero no tenga la componente 0P. Entonces puedo sacar la componente P teniendo P y voy a obtener el valor de A. ¿Me comprenden? Es lo mismo que esto. Por ejemplo, me está diciendo que A es igual a W1, que sería esto, más W2, que sería esto. Para ponerlo más en claro, vamos a ver si puedo limpiar esto un poquito. No, ahí. P' sería PX y
P' sería PI. Claro, Profe, ¿qué exactamente. significa P'? Me perdí un poquito. La proyección sobre el eje de las X del valor del punto P. O sea, tendría que, por ejemplo, la posibilidad de ponerle acá un coordenada. Por ejemplo, le pondría P', acá un paréntesis, P', coma, P doble prima. ¿Entienden? O le puedo poner que A, que es este vector, es la suma de este vector más este vector. ¿Cómo se llama este vector? También lo puedo hacer de esa forma. ¿Cómo se llama este vector y este vector? Y si lo hacemos hasta gráficamente, vamos a decir que la suma de este vector más este vector me da ¿qué? Me da ¿qué? Vector P. Me da el vector P. ¿Cuáles serían las componentes de ese vector? W1, esta, no lo puedo sacar, pero y esta W2. ¿Estamos? Bueno. Este sería W2 y este W1. Esto es lo mismo que estuviera de este lado, y entonces hago este vector más este vector, me da este. ¿Estamos? Y esto se llama proyección desde este punto hacia abajo. Proyección de este punto hacia la izquierda. ¿Estamos? Y siempre, profe, vamos a tener alguno de los dos datos, o el módulo Algún del dato vector. vamos a tener en función de lo que el profe de trabajos prácticos les dé de dato. Ustedes lo que van a hacer es elegir una forma u otra forma, hasta inclusive, supónganse que ustedes no tengan este valor. Y resulta de que yo les dé, o el profe del práctico, le esté dando esto como coseno, el coseno de tita, y les dé el seno de tita. ¿Cómo cuerno me harían ustedes, para sacar el ángulo? O para sacar A. Es muy simple. Seno sobre coseno, tangente. Sacando la tangente también puedo decir que teniendo la tangente puedo sacar el ángulo. Teniendo esto, que sabemos que es A, o W1, como lo quieran llamar, puedo decir este corresponde al coseno, este corresponde al seno. Entonces, pongámosle 4 sobre 5, no sé, lo que sea. Me va a dar el ángulo. Ese ángulo lo voy a tener acá. Y a su vez puedo obtener este, si tengo este al cuadrado más este al cuadrado raíz cuadrada, por Pitágoras, puedo obtener este lado. ¿Estamos de acuerdo? Las formas para abarcar los problemas. Por eso, en este tiempo, en este momento que es de darle herramientas, ustedes tienen que tener el conocimiento de trigonometría muy aceitado. ¿Se comprende la idea? ¿Podría repetir cómo dijo lo de tangente? No entiendo, ¿referido a qué? Perdóname. Lo que dijo que seno sobre coseno era igual a tangente o algo así. ¿Podría repetir cómo llegó a eso? ¿Sabés qué? Tengo muchos años de estudio, pero esto lo tienen que saber. Seno sobre coseno es tangente. Eso es trigonometría. ¿Estamos? Si yo como esto es un ángulo recto, lo puedo llamar como la abscisa y esta la ordenada, entonces yo, teniendo esto y teniendo esto solo, puedo sacar el ángulo. Porque esto también se lo denomina seno y esto también se lo denomina coseno. ¿Por qué? Porque hay un ángulo recto. ¿Me entienden? ¿Saben lo que es un ángulo recto? Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados. ¿Me comprenden la idea? Entonces, les voy aconsejando un muy buen consejo, que ustedes, todo lo que puedan hacer para repasar trigonometría, es fundamental. ¿Estamos?
Bien, ahí está lo que yo les acabo de explicar. Esto se lo he dicho muy fácilmente en las palabras que le acabo de dar. Vamos a producto vectorial de dos vectores. Pizarro Joshua, ¿me podés leer producto vectorial y decirme qué querrá decir producto vectorial de dos vectores? ¿Vos te acordás lo que hace un ratito yo hice fuerza, lo hice leer, y decía, ¿cómo decía el título? Decía... el producto entre dos Producto escalar de dos vectores. ¿Qué era? ¿Qué me daba por resultado, Joshua? te da un Un vector. escalar. Un escalar. Si yo ahora leo producto vectorial de dos vectores, ¿qué me dará por resultado, Lemos, Lara? Un producto. Vuelvo a hacer la pregunta. Si yo decía producto escalar de dos vectores y me daba como resultado en escalar, y ahora leo producto vectorial de dos vectores, ¿qué me dará como resultado? Un vector. Así de simple. Acuérdense, cuando digo producto vectorial de dos vectores, me da un vector. Y cuando digo producto escalar, me da un escalar. Así de simple. Pero bueno. A ver. Bien. Espérate, vamos a ver si... Sí, bien. ¿Me podés leer, Joshua, esto desde acá para abajo? Sí. Si queremos mover una tuerca con una llave, notaremos que el sentido en el que avanza la tuerca es perpendicular a la llave que se emplea y a la fuerza aplicada. Y además, intuitivamente, nos podemos dar cuenta de que cuanto mayor es la distancia entre la fuerza aplicada y el A punto ver, de mirá, cuanto más largo sea esto, o sea, la distancia que hay entre la fuerza que aplico y esta, que es la que se resiste, continúa diciendo. y cuanto mayor es la intensidad de la fuerza aplicada, más fácil es mover la tuerca, por lo que tenemos en juego tres vectores. El vector que caracteriza la distancia del punto de apoyo a la fuerza que se aplica, un vector perpendicular a ambos que describe el movimiento de la tuerca. Bueno, eso es en síntesis. Vamos acá. ¿Existe algún modelo matemático que describa la situación? Sí, el producto vectorial. ¿Sigo leyendo? Sí, siga leyendo. Esta operación que permite obtener... definición. Dale. Se denomina producto vectorial entre dos vectores. Léalo despacito. Empiece y léalo despacito. Definición. Eso que está ahí, A, I, B, A, o... Lea de vuelta acá, mire. Se denomina producto vectorial entre dos vectores. Esa era mi duda. Y B. A y B al vector C perpendicular al plano, que ellos forman, que tienen por módulo al producto de los módulos de A y B por el seno del ángulo que forman entre ellos. Bueno, decime qué decía ahí, qué dijo. No entendí mucho. Bueno, vamos a empezar de vuelta. Leedme desde acá hasta ahí. Se denomina producto vectorial entre dos fuerzas, vectores ¿Dónde dice dos fuerzas? entre dos vectores, perdón. Se denomina producto vectorial entre dos vectores, A y B al vector C. Espera. Cuando yo multiplico un vector A por un vector B, me da como resultado
un vector C, que es este. Que es perpendicular al... Por eso lo importante es leerlo despacio. Un vector C, coma. Perpendicular de planos que ellos forman. Este vector C es perpendicular al plano que ellos forman, o sea, A, el vector A y el vector B. Me da un vector perpendicular a este plano que forman los dos, el A y el B. ¿Me entiendes? Y me da un vector perpendicular. Ese vector perpendicular, fíjense, yo he puesto una mano ahí. Y me dice, si hago A por B, me va a dar un vector perpendicular, que es el dedo gordo. ¿De acuerdo? O sea, que yo multiplico A por B, o sea, en sentido antihorario, me va a dar el vector C. O sea, A por B tiene un orden. Tiene un orden para multiplicar. Ahora... ¿Y si multiplicamos B por A? Ahora te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy explicando. Lee esto para acá. Dale. Lee. Bueno, utilizamos la regla de la mano derecha. Si con la mano derecha orientamos el dedo índice con el primer vector y el dedo mayor con el segundo vector, el dedo pulgar extendido nos da el vector producto vectorial entre ambos vectores. Y ahora lee bien despacito. Más despacio. El índice, el que premultiplica, que es este, el primero que dijimos, lo multiplicamos por el que posmultiplica. O sea, el primer vector que utilizo para el producto vectorial, por el segundo vector, me va a dar un vector así. Seguí leyendo. El que premultiplica por el que posmultiplica por el seno del ángulo que forman. ¿Sí abajo eso? No, sí, seguí leyendo. Otra forma es la regla de la mano derecha, donde si ponemos los... me tapa lo que apareció ahí. Eso. Donde si ponemos los dedos de dicha mano de modo que apunten en la dirección de rotación, entonces el pulgar indica la dirección del vector resultante. ¿Qué quiere decir eso? Si yo multiplico, por ejemplo, B, por A, al revés, si yo aplico el de la mano derecha, ponelo al revés al dedo, va a ver que, si ustedes me miran, yo hago A por B, va para arriba. Si yo hago B por A, va para abajo. Eso, por eso hay que tener muy cuidado, como dice, el que multiplica por el que multiplica. Me da un ángulo perpendicular a estos dos y mira hacia arriba. ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿Qué hay por el seno del ángulo que forman? ¿Siempre ese ángulo va a ser 90 grados? No. Estos dos vectores tienen un ángulo en particular. ¿Estamos? Que es θ. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Bueno, cualquiera sea el ángulo que tenga, cuando yo hago producto vectorial, siempre tenemos que respetar el vector A por el vector B, donde estos tienen un ángulo, me da como resultado un vector, el resultado es perpendicular, o sea que desde acá hasta el plano hay un ángulo de 90 grados. Que lo vemos acá. A por B va para arriba. Si lo hago B por A, el ángulo, el dedo va a apuntar hacia abajo. Por eso es de suma importancia que, como dice acá, el que premultiplica por el que posmultiplica. O sea, el primero de los vectores, por el segundo, por el seno del ángulo, por el seno del ángulo que forman, podríamos decir
me da como resultado un vector que es perpendicular al plano que forman entre ellos. Ellos no, ellos. ¿Está? Y ahí se punto. Esto hay que respetarlo porque si no, el vector resultante, que sería este, si no respeto el A por B, me da hacia abajo, en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Continúa leyendo acá. Ok. El módulo del vector que representa el producto vectorial es igual al área del paralelogramo construido con los vectores que intervienen en dicho producto vectorial. Claro. Y el módulo de este vector es esta área. ¿Estamos? El área del paralelogramo, digamos. Exactamente. Esto es importante. Porque es el resultado. Pero ahora, si yo a este vector lo multiplico por otro vector, o sea, hice el producto, ¿cómo se llama el producto este? Lean. Producto vectorial de dos vectores. Bien, bien. Entonces, si yo a este vector lo multiplico por escalarmente por otro vector, me va a dar el volumen que tiene, porque esto representa esta base. Si yo multiplico esta base, que es el módulo de este vector, lo multiplico por el otro vector, entonces me va a dar un volumen. Y eso se llama producto mixto. Vamos a ver las condiciones de perpendicularidad. Ya se van a dar cuenta lo que acabo de decir. Profe. Léeme por favor, Sala Francisco, esto. El producto de dos vectores es igual a 0 cuando el ángulo formado por los vectores es igual a 0 o 180. ¿Está bien? Es decir, que si A por B es igual a 0, el ángulo, digamos, el ángulo recto de AB, o sea, el ángulo de AB es recto ya que seno es igual a 0. O sea, el seno de 0 es igual al seno de 180. Exacto. Y si fijan acá, ¿dónde? Vamos acá. A ver, perdón. Esta es la fórmula. Bueno, para que lo entiendan, el producto. Antes, ¿cómo era el producto escalar? Era lo mismo, pero por el ¿Cuál era la coseno. fórmula? Era igual, pero en vez de seno era coseno del ángulo. Exacto. Fíjense, si tengo dos vectores y el seno de 90, ¿cuánto vale? 1. 1. Pero si el seno de 90, el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Y el seno de 180, ¿cuánto vale? Lo mismo. 0, exactamente. Entonces, si el producto vectorial
son perpendiculares porque el ángulo de esta fórmula, el seno vale 90, vale 0, pero si es 0, quiere decir que son perpendiculares, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a sacar ahora las propiedades. A ver, vamos a buscar a otro. Lido Lucas. ¿Me podés Sí, profe. leer las propiedades? Sí, está medio. Ahí dice que el vector A por el vector B. Eso quiere decir, cuando tiene la X o un signo parecido, que se los voy a dibujar. Eso también quiere decir que es producto vectorial. Puede Entonces ser una sería X, el producto vectorial entre el vector A y el vector B. dale. Es igual al producto vectorial entre el vector menos B y el vector A. Esto quiere decir que es A ver, ¿por qué? anticonmutativa. A ver, con lo que ya leímos, le expliqué, dice que es anticonmutativa, o sea, A vectorial por B es igual a menos B por A. ¿Se acuerdan por qué era negativo? A ver, Rodríguez Biglia. Sí, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va. Era conmutativo porque si vos multiplicás el vector que está en el medio, que sería B, por el que está abajo, te da un producto escalar negativo. O sea, tenés que multiplicar por arriba. Vectorial, no escalar. Vectorial, exactamente. O sea, si yo digo el que pre-multiplica por el que post-multiplica, cambia el signo. Entonces, no es igual solamente en valor absoluto, pero el vector B por B por A se cambia al revés si es el que premultiplica, el que correspondía al que postmultiplicaba del otro lado. ¿Se comprende? Por eso dice de que es anticonmutativa. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. seguime leyendo el segundo. ¿El Dice, producto yo o el pibe? Sí, el que aparece como un rubio por ahí. El producto escalar de A por B más C es igual al producto escalar de A por B más A por C. O sea que es Distributiva. distributiva de izquierda respecto a la suma. Con respecto a la suma. ¿De acuerdo? Vamos a la tercera. A más B por el producto escalar de C es igual al producto escalar de A por C más B por C. Es Bien, es distributiva distributiva a a la la derecha. derecha. A la derecha. Y ustedes lo pueden ver porque está a la derecha. En este caso. Y acá está a la izquierda. ¿Estamos? Tienen que tener mucho cuidado cómo leen. ¿Estamos? Vamos a la cuarta. Eso era un escalar. El escalar sigma se llamaba. Lambda. No, lambda. El producto, bueno, lambda, que sería un escalar, sería el escalar por A por B es igual al escalar de A por B, que también es igual a A por el escalar de B. Exacto, con Es una solo una propiedad sola asociativa. multiplicación. Bien, perfecto. ¿Y acá qué dice?
el escalar de 0 es igual a ¿Cómo el 0. escalar de 0? Digo, No dice el escalar de 0. A Vectorialmente multiplicada por el vector 0 es igual a 0 multiplicado por A vectorialmente, que es igual a 0. Claro, Bien. algo multiplicado por 0 es igual a 0. Exacto. Bueno, pero mira, a ver si te me vivas. Me dice que el vector A, si lo multiplico vectorialmente por el mismo vector A, es igual a 0. ¿Por qué? Por el ¿Cómo ángulo. dijo, profe? En el sexto dice A, que lo multiplico vectorialmente por el mismo vector A. ¿De acuerdo? O sea, principalmente porque el seno, porque A tiene la misma dirección que A. Entonces no hay ángulo, el ángulo es 0. O ponele vos que vaya para el otro lado, eso es lo que quiere decir 180, o cuando vale 0 porque no están formando un ángulo, son paralelos, entonces me dice que el producto de un escalar, el producto vectorial de A por A es igual a 0. ¿Por qué no tiene ángulo? Porque el seno de 0, el seno de 0 vale 0 y el seno de 180 vale 0. ¿Estamos? Por eso. Ahora vamos a ver, así como recién, hace un ratito, vimos esta ecuación, no, esta. Después vimos esta ecuación completa. Ahora vamos a ver esta expresión dada la expresión cartesiana cuando es producto vectorial de dos vectores. A ver, por favor, Martín Toledo, ¿me podés leer? Expresión cartesiana. Considerando dos vectores, vector A y vector B, expresados en su forma cartesiana, el vector de A es igual a AX y más A sub I J más A sub Z K, y vector de B, B sub X Y más B sub I J más B sub Z K. Bien, ¿cómo multiplicamos? Como habíamos multiplicado anteriormente. O sea, este por este, más 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 este por este. Y me queda este socotroco de ecuación. ¿Y qué les habría explicado yo a ustedes cuando era I por I, o cuando era I por J, o cuando era I por K, o cuando era J por K? Que si alguno era 0, quedaba nulo. Que tienen que ser Claro, componentes. pero acá tienen que tener en cuenta el seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Reemplazando, me dice de que I por I, 0. ¿Por qué? Porque no tiene ángulo. El seno de 0 y 180 es igual a 0. ¿Por qué? Acá está el seno S es 0. Entonces yo puedo poner acá, no se pega. Ahí mire, ¿ve? Por el seno me da 0. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. bueno, ya estamos cerca del final. Y acá tenemos, fíjense, lo que me va a dar es, vamos a hacer
una combinación entre lo que hemos aprendido. Esto se llama, lo que vamos a aprender ahora, se llama producto mixto. Producto mixto. ¿Y qué me puede estar diciendo que es producto mixto? A ver, ¿alguno se da una idea de lo que quiere decir? Que se combinan. ¿Que se combinan qué? El producto las escalar y el magnitudes. producto vectorial. O sea, puedo hacer una multiplicación vectorial de dos vectores y una combinación con los resultados escalar de dos vectores. Entonces, a ver, vieron hace un rato yo le hice este símbolo, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, este signo quiere decir vectorial. Entonces, yo tengo tres vectores, A, B y C. ¿Lo ven acá? Sí, profe. Bueno, entonces, yo tengo que darle primero el orden para el producto vectorial. Entonces, si ustedes observan acá, digo, este es el que premultiplica y este es el que postmultiplica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, profe. yo hago el producto vectorial. Me da como resultado otro vector. Y después, ese vector que me da como resultado, lo voy a multiplicar escalarmente por el vector C. ¿Hemos entendido lo que estamos diciendo? No del todo. ¿Podría repetirlo? O sea, profe, sería el vector resultante del producto escalar entre A y B, hago el producto escalar con ese vector resultante con C. ¿Puede ser? Bueno, mirate, o sea, sé que la intención tuya era correcta, pero dijiste otra palabra. Primero hago el producto vectorial de A por B, vos dijiste escalar, y es vectorial, porque A por B tiene primero el que premultiplica es A y el que postmultiplica es B. De ahí me da un vector como resultante, que es perpendicular a ese plano. Entonces vamos a ponerle que ese es el producto vectorial. ¿Estamos? Y después a ese vector lo multiplico escalarmente por C. Y si lo multiplico como escalarmente por C, ¿me va a dar qué? Un escalar. Un escalar, correcto. Correcto. Entonces, primero, lo que vamos a hacer, si ustedes observan, esta ecuación, fíjense, A sub I, esta era la expresión cartesiana. Entonces, de ese chorizo que nosotros teníamos acá recién, de esta ecuación, me quedaba esta ecuación, que dice que el producto vectorial entre dos vectores es igual al producto de sus componentes, en este caso no son homólogas, entre sus componentes, y lo multiplicamos, o sea, AI por BZ menos AZ por BI, más AZ por BX menos AX por BZ por J, más AX por BI menos AI por BX. Entonces, yo a esta la tengo que multiplicar por esta. Entonces, como C va a tener componente X, Y y Z, es multiplicar esto por las tres componentes. Bueno, esto como da como resultado el volumen de este paralelepípedo. ¿De acuerdo? En donde este es el vector A, este es el vector B, y este que está acá es el resultado, el vector que me da de multiplicar vectorialmente todos los vectores. Pero resulta que yo tengo un vector acá, que lo tengo que multiplicar por uno que viene de acá. Entonces me va a dar este volumen. A ver, ¿se comprende la idea?
Sí. ¿Puedo volver a explicarlo, profe, esa última parte? La del volumen. ¿Cómo? Perdóname, no te escuché. ¿Puedo volver a explicar lo del volumen de vuelta? Lo que explico lo que necesite, pero no te escuché. No, lo del volumen, digo, si lo puedo volver a explicar. Bien. Lo vamos a ver si... A ver si lo puedo dibujar acá. No, pero bueno, no importa, lo vamos a solucionar de otra forma. A ver, forma. Bueno, tengo un vector A, vamos a hacer el producto vectorial entre 1 y 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál resultado me va a dar? Este vector que está acá. ¿Estamos? Vamos a borrar algo. A ver. Bueno. Fíjense, multiplicamos el vector 1 en orden que el que premultiplica, por eso él tiene el nombre de 1. Lo multiplicamos que premultiplica por el 2, que por eso es el 2. Si nosotros hacemos el producto vectorial entre 1 y 2, me da este vector 3, que es perpendicular a este plano. ¿Se observa? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, este vector 3 significa que el área esta, ¿sí o no? El módulo vendría a ser. El módulo del vector 3 es igual a esta área. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Profe. Sí. Sí, profe. Si yo multiplico ahora el módulo, o mejor dicho, este vector, lo multiplico por este vector, entonces me va a dar que el producto, se olviden que el producto escalar es un número. Entonces me da esta superficie, lo voy a multiplicar por toda esta altura y me va a dar el volumen de este paralelepípedo. Acá le estaría faltando en insertar una línea que sería así. ¿Estamos? ¿Se comprende la idea? Sí. Sí, profe. Tenemos el módulo 3 y después con la superficie que tenemos, o sea que vendría a ser la suma del paralelogramo de abajo, sacamos el volumen. No te entendí, por favor, si pudiera hablar mejor. Del vector 3, que es el resultado de el paralelogramo que forma 1 y 2. Ahí tenemos El vector 3 es un vector resultante del producto escalar entre 1 y 2. ¿Estamos? Sí. Y la superficie vendría a ser, ¿qué cosa exactamente? El módulo de 3, del vector 3. Ah, el módulo. Ok. ¿Estamos? Ya, multiplicando esos dos ya tenemos el volumen, digamos. Exactamente, ¿por qué? Porque yo a esa superficie la multiplico por el número que yo sea
Y es como si se repitiera la altura de esa superficie. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué es el módulo 3 al cuadrado entonces? Porque la superficie... No. El módulo 3 es la altura. Si bien es el vector S perpendicular a estos dos, a este plano, o sea, el plano que forma 1 y 2, ¿estamos? Sí. Este vector tiene el módulo que yo voy a multiplicar el vector por ese vector que me va a dar en sí, voy a multiplicando la altura por esta superficie. ¿De acuerdo? Bueno, lo pueden ver más fácil, si ustedes quieren, en este que es el último gráfico, que ustedes ya lo tienen, ¿me entienden? En donde tengo el vector A por el vector B, entonces mirá este vector que es perpendicular a esta superficie, después este vector lo multiplico por otro. Profe, Profe, disculpe, pero no se le escucha nada. Porque ¿puede hay silenciar a Álvarez? ¿Cómo? Si puede silenciar a Álvarez Gil, que está haciendo mucho ruido. Mucha gente no escucha nada. Bueno, pero me voy a tener que dejar de compartir. A ver, ¿cómo se llama Álvarez? ¿Cuánto? Álvarez Gil. A Álvarez puede haberle dado ya debe haber silenciado. Y profe, ya se silenció. Bien. Bueno, vamos a compartir de vuelta. Miren, acá tengo el vector A, ese vector A. Tengo el vector B, tengo un vector que después lo voy a multiplicar por este, y entonces me va a dar esta superficie. Es lo mismo, y si ustedes ven esta transparencia, dice que el volumen es el módulo de A por el B por el módulo de A. Entonces, yo sacando este producto tengo el ángulo y tengo el volumen. ¿Estamos de acuerdo? La altura, mejor dicho, el coseno lo voy a sacar por la altura, que es esta, que esa la obtuve multiplicando por este vector, y por el coseno del ángulo que está comprendido con este, que es perpendicular a este plano. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y esto es muy fácil porque acá estamos utilizando los versores I, J y K, y K, fíjense en esto, es lo mismo que hemos hecho hace un rato, nada más que están multiplicados por, como son I, el versor que vale 1, 0, 0, el vector J, 0, 1, 0, son los versores, y estos son los escalares que a mí me van a dar. ¿Estamos? Bueno, Sí. chicos, con esto terminamos vectores. Esta parte que ustedes ven, que hay, ¿saben lo que es una matriz ustedes? Sí, profe. Más o menos. No. Bueno, después cuando en el momento en que lleguemos a matrices, vamos a ver que podemos aplicar esta situación de vectores, de producto mixto, aplicando matrices. No le quiero meter esto en este momento, porque no tiene sentido que yo le esté dando matrices en este momento, cuando ustedes no saben lo que es una matriz. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe. Entonces, cuando Pero lleguemos a matrices determinantes, les voy a dar esto. ¿Estamos? Profe, Que una es la última consulta. parte. ¿a partir de qué unidad aparece eso, profe? Como la tercera por ahí. ¿Hasta qué unidad entra en el parcial? No me recuerdo. Profe, disculpe, en el aula virtual figura que matrices está en la unidad 5.
El año pasado me acuerdo que estaba en la unidad 3, pero la pasaron a la 5, ¿puede ser? Ah, sí. Y Mirá, ahora pusieron no la me he unidad fijado 2 muy recta y bien, pero lo que te plano. puedo decir es que Cónico. el próximo tema es recta y plano. Ok. Bien, bien. Bueno, chicos, terminamos con vectores acá. Y nos vamos, terminamos la clase de hoy. Y le hago Profe. espérate un minutito. Dale. Y le hago hincapié en que tienen que estudiar porque la semana que viene les voy a habilitar el preguntero que tienen que por lo menos contestar el 80% bien. Sería el viernes eso, ¿no, profe? Sí, señor. Listo, profe. Profe, el 80% bien para poder promocionar esta A materia, ver, digamos. a ver, ahí Soria Javier. Para todos, preguntan, ¿de qué va a ser el preguntero? A ver, Adines María, ¿de qué va a ser el preguntero? De vectores. Claro, todo el tema de vectores. ¿De acuerdo? Y profe, ¿hasta cuánto es el tiempo para resolver los tipos? ¿Cómo? ¿Cuánto ¿hasta cuándo hay tiempo para resolverlo? Perdón, me expresé mal. O sea, tienen 3 oportunidades Ah, el 10. Zarpado. y tienen hasta el 7 de abril. Ah, bueno, muchas O sea, gracias. por ejemplo, si lo habilitase hoy, que no lo voy a habilitar hoy, es un criterio mío. Yo quiero que estudien, que lo sepan, para que nadie pueda perder o pierda por estas preguntitas, que yo le llamo preguntero, lo van a ver como preguntero, capaz, o como preguntas, Cuestionario, profe. Lo como solemos cuestionario. en el aula virtual. Entonces, sí, como, exacto. ¿Pudiste entrar al aula virtual? Cuestionario, figura también. Entonces, lo que quiero que lo aprendan y no pierdan la promoción por unas preguntas que ustedes no van a... ¿Cuándo lo habilito, Zárate? Ya lo dije, cuando termine la clase, pero no hoy. Le voy a dar tiempo para la clase que viene. Para que ustedes estudien. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Sí. En el PDF que estuvimos viendo recién, ¿estaba lo que vimos en la clase pasada de viernes? Porque yo falté. Sí. ¿Sí? ¿Estaba lo de la primera clase en ese PDF? Sí. Sí. Ah, bueno. Listo, era para estudiarlo. Aparte Gracias, les profe. mandé unos videos también. Ah, bueno, ya los veo. Gracias. Bueno. Ok. Chicos, siendo la 1:47, 130 alumnos, nos despedimos hasta la clase que viene donde comenzaremos con recta y plano. ¿Estamos? Listo, profe. Chao. Perfecto, Buen profe. fin de- Chao, profe, que tengan Profe, una nos buena vemos. semana. Profe, Nos vemos, profe. gracias. profe. Chao, profe, buen fin de. Chao, hasta luego, que anden bien. Chao, que tengan buenas